Bien, ahí habló la gallega. Hay tantos, a medida que uno va profundizando el Zoom, va habilitando más comandos. El año pasado uno tenía 2 o 3 comandos nomás. Después uno habilita para grabación, después habilita para emitir en YouTube, Facebook, servicio personalizado. Entonces, te quedo nomás que haya dado el correcto rec. Pero bueno, ahí graban el rígido y yo después subo. Subo a la nube, digamos, y les queda el enlace. Bueno, vamos carando esta parte final, ¿sí? Les queda conmigo, digamos, una clase, que es un encuentro mensual, digamos, mes de junio. Estamos terminando el año prácticamente. Veremos si metemos la clase de consulta, eso de ser necesario. Vamos a ver mañana cerca de mediodía por dónde andamos. ¿Sí? Así que, bueno, vean ustedes, se anotaron ya el año pasado, ahí finales de julio. ¿Sí? Iniciaron en agosto y ya están terminando la cursada, al menos del notariado, ¿sí? 4 materias, y bueno, espero que les haya resultado útil y gustado, digamos. Y bueno, mediante algunos, supongo que van a explotar la beta notarial, ¿sí? Y bueno, lo importante es que les haya servido al menos como simple cimiento. Después van a ir viendo, depende del trabajo que tengan en el estudio, ¿sí? Para dónde encaran, ¿sí? Pero bueno, intentamos ver lo más genérico, ¿sí? Y eso que profundizamos bastante también en cada una de las clases. Bueno, vamos retomando el bloque ese que dimos inicio el jueves pasado, ¿sí? El tema de la incumbencia notarial en materia sucesoria, ¿sí? Ahí, digamos, nos metemos de lleno y bueno, vamos a ir resolviendo los distintos casos que están allí planteados. Algunos ya lo empezamos al menos a descifrar o resolver en la clase anterior, ¿sí? Y bueno, continuaremos con algunos otros en la clase de hoy, y bueno, vemos a ver si podemos, difícil, pero bueno, vemos si terminamos mañana, cerca del mediodía. Esa es la idea. Permítanme, voy a buscar mi archivo, en principio, donde están planteaditos los casos. Hoy vamos a hablar la primera parte, digamos, de la clase, mientras va abriendo mi archivo, de todo lo que es este campo de incumbencia notarial, digamos, previo al fallecimiento del causante. ¿Sí? Un poco lo que manifestamos en la clase del jueves anterior. ¿Sí? Esto de encarar ya cuando hacemos una donación en escribanía, ¿sí? De verlo con óptica notarial. ¿Sí? Digamos, calzarse el traje, el saco a medida de que estamos haciendo un negocio que va a tener impacto en el derecho sucesorio, ¿sí? No solo ver la cuestión de la donación por ahí desde lo típicamente contractual, ¿sí? Que eso uno fácilmente puede hacerlo, inclusive ya con el conocimiento que uno trae del grado, ¿sí? Del contrato de donación en sí, sino de empezar a verlo con una óptica notarial, ¿sí? Profundizada. La clásica óptica que uno encara el tema de donación suele ser la cuestión formal, ¿sí? No cabe duda, ¿no es cierto?, que estamos en presencia de un acto, ¿sí?, que es extremadamente formal, ¿sí? Acto formal, con formalidad absoluta, ¿sí? Y que ante el incumplimiento de la forma, ¿sí?, lleva a predicar de que no quedó en pie ningún efecto del acto celebrado. No sé si ustedes han hablado ya, entiendo que sí, algo con el escribano Sarkis, referido al poder especial irrevocable. Pregunto así en general, tengo ahora la vista de mosaico.
La primera clase habló algo de poder irrevocable, con validez post-mortem que se decía, pero por arriba no recuerdo tanto en detalle, pero sí sé que se habló. ¿Se habló algo más o menos? ¿Van enfilando por dónde van, digamos? Profe, respecto a ese tema, la otra vez estábamos hablando con otras compañeras y quedaron como que varias dudas sobre lo que era poder y mandato, porque fue Sí, como una clase bastante rápida que él fue dio rápido, y exactamente, a mí, sí. por ejemplo, no me quedó muy claro. Bien. Pero tienen material, digamos, que les pasó el escribano. Sí, Bien. nos pasó un power con todos los, pero es muy genérico, hace remisiones al código, pero no una explicación práctica respecto Ah, a casos bueno. casuísticos, que yo creo que va a ser lo que nos van a preguntar. Eh, Y en lo que al bloque del escribano corresponde, seguramente irá por algunas cuestiones, tanto de índole práctico como más teórica también, sí. Pero la modalidad de examen se mantiene, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Ustedes eligen un bloque temático, vienen y lo exponen el día del final de práctico 2. A ver, veo que me escribe en el chat para todos, Paola. No funciona bien el internet. Bueno, Paola, no hay drama, ningún problema. Te desconectás y conectarte, te conectás de vuelta, no hay clave de acceso, así que vas directo a la clase. Bueno, tranquilo, sí, vamos a hacer algunas cuestiones si les parece, seguramente vamos a hacer la clase de consulta. Después fijamos la fecha. En algún jueves ahí hacemos una. En la medida de lo posible, siempre sáquense la duda con el docente propio del tema. Ustedes tienen una clase más con Sarki, me imagino. Sí, un fin de más. Bien, pregúntenle a él cualquier cosita, sí, no va a tener ningún inconveniente. Pero en lo que a mí respecta también, sí, de última nos sacamos algunas dudas en esa última clase de consulta. ¿Sí? En cierta manera, en esa última clase de consulta hacemos, ¿sí? la evacuación de todas las dudas sin interesar el tema, ¿sí? Todo lo visto en práctico 2. Mientras no sea algo de propiedad horizontal o de estructura general de la escritura, que me imagino que ya lo tienen al dedillo, no hay problema. ¿Sí? Sacamos la duda en esa clase de consulta. Pero bueno, ¿a qué es lo que voy? Perfecto. ¿Para qué los traje? Como para ver cómo estamos en poder especial irrevocable. Bueno, de a poquito empezaron a hablar o van estudiando, están justamente en la cursada para ello, de que la representación, ¿no es cierto?, tiene tres grandes fuentes, no sé si recuerdan eso. ¿Cuáles son las Sí, fuentes de la representación? legal, convencional Bien, y hay una más, y después Orgánica. orgánica, la de de las orgánica. sociedades. Bien, si no me equivoco, creo que es el 358 del código. Hay un articulito ahora expresamente, digamos, hermoso machete, en órbita del propio código, uno lo lee e indica la fuente de la representación, ¿sí? Y ahí enumera estas tres causas que originan. Si uno se pone a hablar de poder especial irrevocable, lógicamente estamos en el contexto de representación convencional, ¿sí? Es decir, hay un acto de voluntad expresado por una persona, sea esta humana, ¿sí?, o jurídica, que otorga un apoderamiento, ¿sí? Habrán estudiado que el apoderamiento es un acto unilateral, ¿sí? No hay que confundir las nociones de poder y de mandato. El mandato es un contrato, ¿no es cierto? Todos sabemos que las partes del mandato son mandante y mandatario, ¿sí? Y no nos olvidemos que el contrato de mandato es el que puede venir con o sin representación. ¿Está? Cuando viene con representación, digamos, prácticamente encaja, digamos, en un todo con lo que es la figura del apoderamiento, pero el apoderamiento en sí es un acto unilateral. ¿Sí? Ustedes saben, por ahí por clientes que van a escribanía, clientes suyos, ustedes como abogados que van a escribanía a otorgarles a favor de ustedes como profesionales, ustedes no tienen que ir a la escribanía, ustedes van a retirar ya la primera copia, ¿sí? O el testimonio de la escritura de apoderamiento. ¿A qué es lo que voy? El poder especial irrevocable
justamente esta nota de irrevocabilidad, llevaba a exigir que hay 3 grandes requisitos que deben darse, no sé si recuerdan. ¿Cuáles eran esos requisitos del poder especial irrevocable? Para que sea irrevocable no basta con que, digamos, el poderdante diga, confiero poder especial irrevocable a favor de tal persona, sino que, ¿Que con el plazo puede ser? claro, bárbaro, tiene que tener un plazo, limitado en el tiempo. ¿Sí? Generalmente 10 años suele ser el plazo clásico que colocamos en escribanía, ¿sí? Para que el apoderado luego tenga, por ejemplo, tiempo para escriturar. Por ejemplo, un inmueble a su favor. Limitado en el tiempo. ¿Qué otro requisito? Interés legítimo. Bien. Y ahí hay el acto distintas tiene, fórmulas. y el acto tiene que estar determinado. Bien. Por eso es especial. Bien. Perfecto. Entonces, digamos, en escribanía solemos decir tiene que haber un negocio base. ¿Sí? Y ustedes por ahí habrán estudiado el clásico ejemplo, ¿no? En el que se usa el poder especial irrevocable. ¿Cuál es? Muy utilizado en el ámbito inmobiliario. Para escriturar. Para escriturar. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el tándem que se arma entonces? Con el poder especial irrevocable viene consigo ¿qué? La transferencia de dominio, transferir el dominio del inmueble, por ejemplo. Bueno, como objeto tiene el poder especial irrevocable, pero supongamos entonces, ¿cuál es el caso que en escribanía se plantea generalmente? El boleto de compraventa como el negocio base y el poder irrevocable para escriturar ese negocio jurídico. Eso, perfecto. ¿Está? Entonces es, digamos, una parejita, hay un tándem. Boleto más poder especial irrevocable. PEI, como solemos decir. Digamos, haciendo como acrónimo. Bueno, pero ustedes ven ahí que el boleto de compraventa no es un contrato que transfiera derechos reales, por eso hace falta que se apodere, ¿no es cierto? El vendedor apodera al comprador para que luego, en su nombre y representación, escriture. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy? Relaciono con el tema de donación. Creo que alguna vez ya lo dije, o lo planteé así, pero uno con el bagaje de notarial que venía estudiando, quizás todavía, digamos, no lo cazaba al vuelo, por así decirlo. ¿Podría haber un poder especial irrevocable para donar? No. No, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la donación debe ¿Por ser qué? por escritura, exclusivamente. El acto base es la donación. No Bien. puedo apoderar para hacer algo que tengo que hacerlo originariamente en una escritura pública. Y que Bien. tiene que ser en vida. Es un acto en vida. Más allá de También que sea sí, post-mortem eso o es no. para que vemos después, discutimos si hay subsistencia post-mortem o no. Exactamente, pero en definitiva la respuesta es que no. Ustedes saben, ¿no es cierto? Donación de cosas inmuebles, ¿sí? De bienes registrables y de prestaciones periódicas o vitalicias, la forma es escritura pública. ¿Sí? Acto formal, solemne, absoluto. No se cumple esa forma, no puede haber nada del acto en pie que sobreviva, que subsista, digamos. Entonces, mal podría servir un instrumento privado en donde una persona dona, o dice donar, o oferta donar, si el objeto es una cosa inmueble, ¿está? Es de ningún valor, no nos sirve de base. Entonces debe quedar en claro que jamás, digamos, podrá existir esa parejita, ese tándem, poder irrevocable, contrato privado de donación. ¿Sí? Sáquense de la cabeza. Ustedes dirán que es básico lo que me está diciendo el profesor, es de perogrullo. Pero les cuento que por ahí uno ve algunas cosas en la práctica. ¿Sí? Yo tuve unos añitos en su momento como referencista, ¿sí? Como escribano referencista. Hacía estudio de título para otro escribano, para entidades financieras, y vi ahí algunas cositas de ese estilo, de ese calibre. Algunos paquetitos, digamos, ¿sí? En donde había contratos privados de donación. Una cosa de loco. No,
Antes había otro artículo, si mal no recuerdo, creo que era el 1977 para el poder especial irrevocable. Pero la lógica era la misma, ¿sí? Siempre con esos requisitos de limitación en el tiempo, conferido en un interés, y ahí hay distintas fórmulas, ¿no es cierto? Que puede ser concedido el apoderamiento. Pero bueno, sacando en limpio, no puede haber entonces un poder especial irrevocable para donar. Ustedes bien lo han dicho, el contrato de donación, si tiene por cosa un inmueble, es el celebrado en la escritura. ¿Sí? Nada obsta que haya oferta por un acto, por una escritura, y aceptación por otro. Pero bien lo remarcaste, Gabriel, ¿no es cierto? Vos dijiste, ¿qué pasa con la aceptación? Tiene que ocurrir en vía del El nuevo donante. código Bien. establece. Eso hablaron algo ya Tiene que capaz ser en con vía. Santi. Bien, no se olviden Sí, eso. sí. Acá hubo una evolución del viejo código. El viejo código permitía la aceptación post-mortem de la oferta de donación. Y El ahí nuevo entraba código- la discusión hasta qué momento y en qué, y con el juego con la sucesión. También, sí, pero digamos una percepción genérica era permitido. Ahora no podemos. ¿Sí? Hay ahí algunos intentos, alguna magia que quiso tirar el escribano Echegaray. No sé si ustedes lo ubican al escribano Echegaray. Por ahí ya leyeron alguna de sus obras. Bueno, ustedes lo mencionan bastante. Bueno, Pero don Natalio no lo Pedro he leído. Echegaray era el escribano de gobierno de la Nación Argentina, como de la década del 80. Creo que estuvo con gobiernos militares inclusive. Y estuvo hasta diciembre del 2015. ¿Sí? Ahí se vio envuelto en una polémica de cuándo terminaba el mandato de la por entonces presidenta de la Nación. Y digamos como que lo presionaron a que emita un dictamen. No fue muy feliz la despedida de pobre, el maestro Echegaray, pobrecito, tremendo jurista, en la función, digamos, también intachable. Bueno, Echegaray, ustedes tienen las obras, boletos de compraventa, escritura de actas notariales, siempre muy didáctico, muy docente. Siempre le buscó la solución a las cosas. Ahora después vamos a hablar dentro de un ratito de las donaciones a terceros. Siempre él ahí aportando sus ideas. Y en unos seminarios Laureano Moreira, allá por el 2016-2017, tiró ahí unas soluciones. ¿Sí? Pero bueno, no tuvo tanta receptividad para intentar sortear este límite, digamos, de la muerte, del oferente en la donación. ¿Sí? Bueno, no me quiere ir de tema, sigamos hablando de donaciones. ¿Sí? Es lo que vamos a encarar hoy. Permítanme, yo les proyecto la guía de trabajo, como siempre digo, como para ubicarlos en la guía y ver cómo ya vamos cerrando algunos temas. ¿Sí? Voy a leer un poco el chat, parece que hay algo escrito. Ah, era lo de Paola. Cualquier cosa que se desconectan, ustedes se vuelven a conectar, no hay problema. A ver. Ahí. Bien, pregunto, ahí se ve el PDF. ¿Guía? ¿Todavía no? No. Todavía no. Todavía no. Yo me quedé congelado, así que... Pregunto, ¿ahí se ve ahora? ¿Tampoco? Ahora sí. Sí. Ahora Sí, sí. ahora sí. Estoy medio Ahora flojo de sí. señal, ¿eh? Por las dudas, claro, no se preocupen que por ahí no son ustedes, sino el internet acá en el barrio. Bueno, vamos a terminar ahí un poco de cerrar el punto primero. ¿Sí? Digamos, este rápido repaso que hacemos de derecho sucesorio.
y de derecho sucesorio nacional. Esto de las clases de heredero que uno conoce o reconoce, la legítima, ¿sí? Cuando uno habla de legítima sale como contracara la otra cara de la moneda, que es la porción disponible. Entonces ese es un poco el desafío, previo como para después pasar al segundo eje temático. Negocios o incumbencia notarial en vida del causante, digamos, con óptica sucesoria. Si uno no maneja las nociones de legítima y de porción disponible, quizás desde lo formal no nos equivoquemos a la hora de hacer donaciones o testamentos. Pero quizás haya sucedido que podamos haber tomado un camino errado. ¿Sí? Y más que facilitarle las cosas a nuestro requirente, en pos de una potencial planificación sucesoria, le complicamos las cosas. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia de manejar estos conceptos básicos del derecho sucesorio. ¿Sí? Voy a salir de este archivo y voy a compartir otro que justo lo estuve utilizando en la charlita del miércoles pasado, por ahí alguno de ustedes se habrá conectado, en el Instituto de Derecho Privado de nuestra facultad. Ahí va a quedar en pantalla principal, ¿sí? Lo cierto es que vamos a retomar estas nociones, ¿no es cierto?, de los llamamientos, ¿sí? ¿Cómo es que una persona concurre a una sucesión específica o determinada? ¿Sí? Ahí ustedes ven esto de los llamamientos hereditarios, en donde podrá haber un llamamiento legítimo, ¿sí?, como equivalente a legal, es la ley la que llama a una determinada persona a sucederlo, ¿sí? O bien podrá ser un llamamiento voluntario, ¿sí? Es la persona del propio testador, futuro a la postre causante, quien en su propio testamento llama a cierta persona o a cierto elenco de personas para que lo sucedan, en una parte de su herencia, en el todo de su herencia, o respecto de bienes singulares, específicamente considerados. Entonces, pregunto nomás, ¿se está viendo o no la placa naranja, el Power? Sí, sí, profe. Bien. En ese orden de ideas, ¿sí?, es que nos lleva a hablar de las clases de herederos, ¿sí? Y dentro de aquellos que tienen ese llamamiento legítimo, llamamiento por la ley, claramente encontramos en órbita del derecho nacional a los descendientes, ascendientes, al cónyuge y a los colaterales. ¿Sí? Ustedes ven que es más amplio el elenco de decir legítimos. Legítimos, es decir, con llamamiento legal, son los descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el 4º grado. ¿Sí? La línea colateral, les cuento, la tendencia a nivel mundial es a su vez restringirla. Ahí hay un interesante debate, digamos, sociológico, filosófico, en si extender o restringir el llamamiento en la línea colateral. El Código de Francia, 1804, tenía llamamiento colateral hasta el 12º grado. Increíble, era, prácticamente siempre había sucesión intestada, cuanto menos, o testamentaria, pero casi nunca declaración de herencia vacante. Porque siempre había alguien que iba a suceder a la persona del causante. Nuestro Estado viene recortando. ¿Eh? El Estado argentino viene recortando cuanto más. Bueno, desde hace un buen tiempo tenemos cuanto menos 4º grado. Pero si ustedes por ahí analizaron
el Estatuto de la Vivienda, protección de la vivienda, según la ley 26994, o sea, según nuevo Código Civil, vigente del 2015, digamos, continuador del viejo y clásico bien de familia. Allí el concepto de familia, salgo un ratito, ¿hasta dónde llega en el llamamiento, digamos, en la línea colateral? Ven que el constituyente, el afectante de vivienda, puede designar beneficiarios distintos a sí mismo. Es un gran cambio, digamos, ya, que el nuevo código permita que el afectante se designe a sí mismo como exclusivo beneficiario. Pero si va a poner a beneficiarios de la vivienda a otras personas, ¿se acuerdan que podía poner entonces a su cónyuge? Se incorpora ahora el conviviente, ¿sí? Descendientes, ascendientes, y también podía colaterales, pero ¿con qué límite? Por ahí si lo vieron, ya lo decía la ley 14394 también, que regulaba bien de familia. ¿Colaterales hasta qué grado? ¿Hasta el cuarto? No, ¿Segundo? tampoco, el intermedio. Tercer grado. Entonces ahí ya ven cómo hay una cierta tendencia, no está directamente relacionada con derechos sucesorios, pero en un beneficio en donde al colateral a la línea colateral se la restringe. Está simple nomás puesta en escena de ese temita, ¿sí? Como para diferenciarlo, que el llamamiento sucesorio, sin embargo, es hasta el cuarto grado. ¿Está? Digamos, hay un grado más de consideración. Volvemos al dibujito de los herederos. ¿Está? No confundamos entonces legítimo con legitimario. ¿Sí? Llamamiento legítimo es llamamiento legal. En cambio, decir legitimario, ¿sí? Es hablar de un heredero con legítima. ¿Sí? Heredero con legítima. Descendiente, ascendiente o cónyuge. ¿Sí? Lo que en el Código Velezano, inclusive ya con la reforma de la 17.711, era el forzoso. ¿Sí? El nuevo código eliminó de su lenguaje la denominación forzoso, salvo en un artículo, que es el artículo en el que se regula fideicomiso testamentario. Ahí lo vuelve a mencionar al heredero forzoso, o a los herederos forzosos. Después uno lee todo el código y siempre habla de legitimarios, ¿sí? Herederos con legítima. Ya que estamos entonces, repasamos ahora el concepto de legítima, ¿sí? ¿Qué era la legítima, conceptualmente hablando? Para que después hablemos de porción disponible. Es la porción del acero hereditario, de la masa hereditaria, que no puede ser dispuesta por el causante en perjuicio del heredero. Bien. De un cierto elenco de herederos, ¿no es cierto? Sí, de herederos legitimarios tendría que ser. Justo legitimario. Descendientes, ascendientes y cónyuge. Cónyuge supérstite. Cónyuge supérstite. En singular, no en plural. Con No las hablamos de porciones. cónyuge, sino cónyuge en singular. A diferencia de los porciones de cada descendientes uno. o ascendientes. Bien, legitimarios. Eso es legítima. Parte o porción. Ahí uno después puede discutir, si uno ya afina el lápiz con los profesores de sucesiones, si es parte de la herencia o parte de los bienes. Es otra cuestión, par bonorum, par hereditatis, dicen lo que saben. Pero imaginémonos entonces una parte de la cual ellos no pueden ser privados. Descendientes, ascendientes y cónyuge.
Enseguida vamos a repasar cuáles eran esas cuotas de legítima. ¿Sí? Puesto que cada heredero tiene su cuota de legítima. Pero hagamos el siguiente orden de análisis. Ahí, digamos, quiero ir. Que haya legítima. Pónganse ustedes en el papel de, todos vamos a ser, decía un viejo profesor, cuanto menos autores de nuestra propia sucesión. Mírenlo ustedes como futuros causantes, ¿por qué no testadores? ¿Qué implica la legítima? Que haya legítima. Esto es en el derecho nacional. No es digamos, un tema universal. Que haya legítima, ¿qué implica? ¿Qué podemos decir, digamos, así, razonar entre todos? ¿Qué? Que la legítima... A ver, vamos a hablar hasta en lenguaje constitucional. ¿Está habiendo ahora alguna restricción actual a su garantía constitucional de propiedad en vida? Porque haya legítima. ¿Qué les parece? No sé si me hago entender por ahí, ¿no? Sí, porque una persona no puede disponer libremente de su patrimonio sin tener en cuenta que se afecte la legítima de un heredero. O sea, desde el momento que uno tiene herederos legitimarios, ya no va a poder disponer libremente de sus bienes sin tener en cuenta ciertas circunstancias, que es que no se afecte la legítima de otro coheredero, legitimario también. Entonces claro, es una sucesor, limitación. algún heredero. Bien. Es una limitación indirecta al derecho de propiedad que tengo. Bien, algunos dicen con eficacia post-mortem, pero en realidad ya es en vida, porque uno en vida a veces quiere donar. En vida, porque si yo dono y no tengo en cuenta que estoy afectando la legítima de otro heredero, después puede traer el valor de ese bien a la sucesión. O sea, los otros coherederos pueden traer, a través de la acción de colación, el valor de ese bien a la sucesión. Suponiendo que es donación a favor de forzoso. Claro, exactamente. O legitimario. Pero después nos vamos a meter en el brete de donación a tercero. Perfecto, imperfecto, sí. Si es un título revocable o no, que ahí está la discusión. Ahí estamos. Esa es la polémica que... Hacia ahí vamos yendo, donde dice Esteban. Y sí, califica como una, cuanto menos, restricción a la libertad de testar. ¿Sí? Hay cuando hay legítima, cuando el derecho positivo de un país consagra legítima, restringe la libertad de testar. ¿Sí? Si uno hace un repaso muy fugaz por las principales legislaciones, digamos, arcaicas, históricas, por ejemplo, en Atenas había absoluta libertad de testar. ¿Sí? Y por un instrumento que, dirán los autores, se llamaba testamento o no, una persona podía disponer para quien él desease los bienes para después de su muerte. Si no respetaba, digamos, vínculos familiares, mayorazgo, primacía, no importa. Era la voluntad del testador. Derecho ateniense. Vamos al derecho romano, el más arcaico y prehistórico, hasta se mantiene en sus inicios una relativa libertad de testar. Pero de a poco se empieza a conceder a cierto elenco de herederos una acción judicial, que le llamaban la querela, como querella. Querela in officiosi testamenti. Cuando había una persona que no consideraba entonces sus vínculos familiares más cercanos, o si bien le dejaba algo era insignificante, ¿sí? Entonces estas personas empezaron a plantear esos casos en justicia. Y así empiezan a hacer el concepto de legítima. ¿Por qué mi papá, por qué mi abuelo le dejan más cosas a una persona ajena y no a nuestro núcleo familiar? Esos son los inicios, digamos, cuando los jueces, digamos, en la judicatura romana empiezan a conceder la querela in officiosi testamenti, empiezan a hacer el concepto de legítima.
parte o porción de la herencia de la cual cierto elenco de herederos no van a poder ser privados. Hacemos otro escalón más, derecho francés, código francés, de Napoleón, 1804. Allí ya se comienza a conceder y nace la acción de reducción. ¿Sí? Propiamente la acción de reducción, cuando había una donación o una disposición testamentaria a un ajeno al elenco de la sucesión. Y esa acción de reducción tenía efecto real, efecto rey persecutorio. ¿Está? ¿Ven ahí cómo se nos va pareciendo muy parecido, valga la redundancia, a lo que es nuestro código? Código francés, ¿sí? Base de nuestro código velezano, ¿sí? Ideado por don Dalmacio, Vélez Sarsfield. Y así llegamos hasta los días de entrada entrada o sanción y puesta en vigencia de la ley 340, ¿sí? 1 de enero del 71, de 1871. Y en tiempos de código velezano, hasta 31 de julio del 2015, si uno quería definir a la legítima, sostenía el concepto que fuimos diciendo, parte o porción de la herencia de la cual cierto elenco de herederos no pueden ser privados, salvo que ahí había una salvedad que hacer y agregar al concepto de legítima. ¿Qué existía en tiempo? La desheredación. Ahí está. Salvo justa causa de desheredación. ¿Está? Pero ¿quién estipulaba o establecía la causa de desheredación? ¿Quién desheredaba? La ley. Por los Bien. supuestos establecidos en la ley del Había código. supuestos confusamente regulados, dicen lo que El saben. propio causante, en un testamento. Exactamente. Era el testador, el causante, el que en su propio testamento debía desheredar. Tenía que formalizar un testamento. ¿Qué pasó con la desheredación, con la nueva codificación? Desapareció. Se derogó. Si bien se bajó la cuota de legítima, ¿sí? Ya vamos a ver que los descendientes de 4/5 partes bajó a 2/3 partes de la herencia, se eliminó, ¿sí?, la cuestión de la desheredación. Sabrán ustedes que hoy subsiste ¿qué otra causal o instituto parecido? Indignidad. Indignidad. Pero la indignidad es promovida por quién o quiénes. Por También los lo que herederos. establece el código. Por coherederos, no por el causante. Y hay que esperar que fallezca el causante. Entonces hay una declaración judicial de indignidad. ¿Está? Entonces, ese es el código actual, 2015. La legítima es aquella parte o porción de la herencia de la cual cierto elenco de herederos no podrá ser privado. A secas, punto. Ya no existe más la salvedad de justa causa de desheredación. ¿Está? Veamos ahora a continuación, ¿sí?, las cuotas de legítima. Entonces ahora uno, ya con óptica notarial, entonces va a empezar a trabajar con el requirente en la oficina en el sentido de decir, bueno, vos querés donar a un hijo, querés donarle a tu cónyuge, después ahí cuando ustedes dicen, quiere donarle al cónyuge, traen a colación, no en sentido sucesorio, sino en sentido de conocimiento, todo lo que estudiaron en régimen matrimonial, porque tendrán que empezar a indagar el régimen patrimonial que rige, o rige a esos cónyuges, ¿sí? Una cosita más nomás histórica, o de derecho comparado, ¿sí? Vuelvo a reiterar, la legítima no es una institución universal, ¿sí? Primordialmente existe en los países de fuente romanista, ¿sí?, que tomaron el derecho civil básicamente a partir de la legislación de la codificación romana, ¿sí? Los países del common law no reconocen, ¿sí?, la institución de la legítima. Entonces, en esos países
acá también hubo una evolución. Antes existía una absoluta libertad de testar. No había herederos forzosos, no había herederos legitimarios. ¿Está? Esto se fue, digamos, matizando, menguando, y se fueron sancionando algunas leyes en estos países. Son todos países de desprendimiento de la corona británica, ¿sí? Del Commonwealth, fundamentalmente, ¿sí? Australia, Nueva Zelanda, la inmensa mayoría de estados en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, en donde existe, no existe la legítima. Algunos dicen, sostienen que existe legítima, pero solo con carácter alimentario. Y va por ahí en cierta manera. En el sentido de decir que es típicamente una acción, ellos le llaman la Family Provision Claim, una acción para promover o pedir alimentos. Fallece entonces la persona del causante, y resulta ser que esta persona en vida hizo donaciones o hizo fideicomisos testamentarios en favor de otras personas, o testamento con disposiciones particulares de los bienes de su herencia. Bueno, tendrán que ir contra, por ejemplo, la albacea a pedir un crédito alimentario por 12, 24, 36 meses, en el mejor de los casos 48 meses. Ese es el derecho de los herederos, ¿sí? En el derecho foráneo comparado. Sépanlo, ¿sí? Es importante saberlo para saber dónde estamos ubicados, digamos, a nivel de derecho ius privatístico, ¿sí? Y cómo uno entiende la propiedad en aquellos países, ¿sí? De raíz anglosajona, y cómo se entiende la propiedad en un país de fuente romanista. Bien, les proyecto ahora vamos a ver las cuotas de legítima, cómo es que ha evolucionado. ¿Se ve ahí? Uy. ¿Se ve el cuadrito con las porciones? Todavía No, no. profe. Está Todavía cargando. Espero. ¿Ahora? Ahí está. Está re lenteja hoy el internet. Bueno, ahí lo vemos, ¿sí? Gran comparativo de lo que ha sucedido. Esa evolución que tuvimos en las legítimas desde el Código Velezano al Código actual. ¿Sí? La legítima de los descendientes, que era equivalente a 4/5 partes, ¿sí? Que se redujo a 2/3 partes. ¿Sí? Lo que es verde es legítima, lo que es blanco es porción disponible. ¿Está? Entonces de allí que conocer una noción o definir una cosa nos lleva, por vía de consecuencia, a definir la otra cosa. ¿Sí? Lo mismo pasó en materia de cuotas de legítima de los ascendientes, que era de 2/3 y se vio disminuida a 1/2. Por último, la legítima del cónyuge se mantuvo idéntica, incólume, sin modificaciones, sigue en 1/2. Entonces vamos ahora al derecho vigente, ¿no es cierto? Sabemos también que el cónyuge tiene un llamamiento concurrente, ¿sí? Existiendo cónyuge supérstite, concurre o con descendientes o con ascendientes. Si concurre con ascendientes no hay conflicto, puesto que esas dos clases de herederos tienen la misma legítima, ¿sí? La misma cuota de legítima. El potencial conflicto que se podría plantear es si concurre un cónyuge con descendientes, ¿sí? En el sentido de que el descendiente tiene 2/3 partes, ¿sí? De cuota legítima y el cónyuge 1/2. Seguramente hayan estudiado con código velezano o hayan estudiado ya con código de ley 26994. ¿Qué pasa en ese supuesto? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es la legítima aplicable?
a esa determinada sucesión. La legítima mayor. Exacto. En código La velezano, legítima mayor en el caso ese sería los 2/3 de los 2 descendientes. tercios. En código velezano no había ninguna norma expresa que resuelva ello. ¿Está? Pero, digamos, el saber tribunalicio, la jurisprudencia, consagró esta norma. ¿Sí? Lo explica muy bien el profesor Ferrer. Legítima mayor ampara a legítima menor. ¿Sí? Él sostiene en sus libros, en sus clases. Hoy en día está resuelto en el 2445 ese conflicto. Lógicamente, lo mismo. Legítima mayor ampara legítima menor. Vuelvo al cuadrito. Cuando entonces hablamos, predicamos acerca de la legítima, y nos ponemos el ropaje entonces de notarios, y pretendemos definir ahí el alcance de nuestra competencia material, de nuestra incumbencia, en materia sucesoria. Y empezamos a ver estos cuadritos, ¿sí? En principio, entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar cuando hagamos donaciones? Sobre la parte disponible. Sobre porción disponible. ¿Está? La parte blanquita sería, la parte blanca La blanca. de las tortas. Del pastel de jamón y queso. ¿Sí? Por la hora de la tarde creo que queda mejor. Bien. Sí, vamos a trabajar en principio, a priori, sobre porción disponible. ¿Está? Vamos a trabajar sobre porción disponible. Cuando una persona entonces esté haciendo donaciones, ¿sí? Vamos a estar trabajando sobre su porción disponible. Entonces, vean, de allí es que uno entonces tiene que ir sintetizando toda esta información. Entonces, en esa entrevista que uno tiene con los requirentes, uno le va a ir preguntando, ¿qué elenco de herederos, potencial heredero vos tenés? Bueno, estoy casado, tengo 3 hijos, ¿sí? Ya me divorcié y con mi nueva señora tuve otros 2 hijos. Entonces uno va definiendo un potencial elenco de herederos. Va viendo si hay herederos con legítima o si no los hay. ¿Sí? Porque, reitero algo que creo que lo dije en la clase del jueves pasado. Es un error conceptual que está bastante extendido. La gente sabe que los hermanos son herederos. Pero no sé por qué está extendido en comunidad, díganme si no, lo hablamos un poquito. Creen que el heredero tiene el heredero colateral, el hermano, tiene legítima. No sé si a ustedes les pasó en caso propio. A mí me pasa a veces en escribanía. Sí, sí. Cuando hay exclusivo heredero de línea colateral, o potencial heredero, ¿sí? Vuelvo al dibujito. Este es, digamos, un concepto básico, pero por básico que es, no los olvidamos. Nos pasa, les digo. Se ve las porciones del pastel. Cuando hay solo heredero colateral, hasta el 4º grado, suponiendo. La porción blanca, ¿hasta dónde se extiende? El 100%. 100%. Tienen llamamiento, pero no son legitimarios. O sea, no. Sí. Bien, y eso es Que tienen básico manejarlo. Hay que manejar ese concepto. Lo que diferencia es que la herencia no queda vacante porque tienen llamamiento ellos para reclamar esa herencia, pero no son legitimarios no tienen legítima que reclamar. Para reclamar una parte o porción de los bienes de la herencia o de la herencia. Entonces, al tener 100% disponible, ¿ustedes qué le asesoran? Siéntanse escribanos o siéntanse abogados. ¿Qué le van a decir a ese requirente? No, le trataremos muy bien por si le sobra alguna casita o algo. Confesor de última voluntad, ojo ahí con las inhabilidades.
En otra Vamos a poner- escribanía, por supuesto. En otra, no. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, nosotros como escribanos, al momento que una persona venga y quiera hacer una donación, tenemos que tener en cuenta lo de las porciones en vida. O sea, lo de las porciones no surge recién después porque la persona va a adquirir más bienes. O sea, ¿cómo tenés, digamos, un control de eso? es todo ir atando con alambre. Como vos bien decís, viene el cliente, qué sé yo, 50 años, 60 años, 80 años, no es lo mismo que alguien de 25 o 30 años que quiera donar. Es cierto lo que dice Eliana, todo esto de porción disponible o legítima queda determinado cuando se dispara la apertura de la sucesión, hecho de la muerte. A ver, le soy sincero, ¿cuándo generalmente la gente viene a escribanía? ¿O se le dispara, digamos, esa chispita de Cuando se hicieron un organizar? análisis le dio colesterol, triglicéridos, diabetes, y ahí se preocupa. Que generalmente es cuando se jubila. Ese segmento 60 a 70 años de edad es el más habitual concurrente a escribanía con ese interés de saber cómo organizar una potencial herencia suya. Está bien de salud, está pleno, ¿sí? Por ahí probablemente como está terminando de trabajar, hasta ni cayó todavía en algún mambo así depresivo. Ven que alguna gente se jubila y se viene para abajo. ¿Sí? Y bueno, y ahí la gente proyecta. Como bien dice Eliana, es cierto. Fino, va a quedar todo determinado cuando fallece. Pero la inmensa mayoría de casos de la gente, al menos, yo creo que ya lo dije alguna vez en qué ámbito más o menos yo me muevo, a ustedes también les puede pasar, son gente que tiene 2, 3 inmuebles como mucho, algún automotor y algún rodado, ¿sí? Son más o menos manejables, digamos, la proyección son gente que tiene una vivienda y algún departamentito para renta. Difícilmente, por ejemplo, se desprenda del departamento que es para renta. Entonces, más o menos se mantiene estático la conformación del patrimonio, al menos en los bienes registrables. Entonces, uno puede hacer una proyección en esas charlas de audiencias notariales previas de cómo está integrado, cuál es la consistencia patrimonial de esa persona, quiénes son los herederos, y uno proyecta, ¿sí? Escribano, y ahora con el tema de la pandemia, sé que hay muchos parientes que han consultado a mí, por lo menos me han consultado, que se han asustado y están queriendo prever porque le tocó de cerca gente que no esperaba morirse y bueno, y le tocó por producto de esta pandemia también. O sea, creo que van a apurar ir a hacer la consulta. Sí, disparó, sí, dispara la incertidumbre en cualquier persona. Sí, porque ven que inclusive hace 5 meses el promedio de edad de fallecimiento de COVID era 72, 74. Y ahora escuché la semana pasada, creo que en Argentina el promedio es 66. Entonces vean, esta tragedia que estamos viviendo todos, quien más, quien menos, todos tenemos a alguien que se nos ha ido por COVID o alguna cosa derivada, o quedó, digamos, muy mal, lo cual es prácticamente un análogo, ¿sí? Bueno, voy cerrando la idea de esto de porción disponible y de legítima. En principio, entonces, cuando el cliente viene a donar, en principio vamos a trabajar sobre la porción disponible, ¿sí? Porque si empezamos a trabajar sobre legítima, porque supongamos que está la voluntad del donante de decir, bueno, yo quiero donar más cosas, escribano. Déjeme de hinchar con eso de que no puedo. Yo quiero hacerlo igual. ¿Y ahí qué hacemos? Hay que advertirle. Hay que advertirle. Pues ahí lo llevo un poco quizá un tema de Nicolás o del profe Vitali, y eventualmente que hay que hacerle firmar ahí al requirente, para evitar comerse un juicio de responsabilidad civil. ¿No Que hablaron? se le puso en conocimiento la frase que seguramente la escritura, que se le
puso en conocimiento de todas las circunstancias que conlleva realizar una donación de un bien que está dentro de la porción de la legítima, de otros coherederos. O sea, Puede aunque se ser lo en la advirtió, escritura no sé. o al menos en un papel privado, que ustedes le toman la firma y lo guardan en la carpetita, en el cajón, o en el legajo del cliente. ¿Y eso cómo se llama? Es una herramienta muy útil, ¿eh? Les cuento para por ahí, hacia la práctica también. Es una minuta, ¿cómo se llama? Insistida. Ni idea. No se olviden. ¿Sí? Minuta insistida. Eso por ahí les va a salvar el pescuezo a ustedes como escribano. ¿Está? Porque ojo que el escribano, al menos el escribano acá, el notario latino, que es profesional del derecho y a cargo de una función pública, tiene muchas responsabilidades. No solo en formalizar un acto que no adolezca de nulidad, ¿sí? Sino también en un debido asesoramiento, ¿sí? Y hacer que una persona por ahí hasta done más de lo que era su porción disponible, ¿sí? Y comience a menguar o dañar legítima, hasta puede llevar a un juicio de responsabilidad civil. ¿Está? Generalmente los primos, los abogados no nos demandan. No es como el tema en mala praxis médica, ¿sí? Que ustedes ven como está tremendo la cuestión. ¿Sí? La corporación, digamos, de los médicos, saben, digamos, qué concepto tiene de los abogados, ¿sí? Pero bueno, no se olviden, minuta insistida, cuando uno por ahí le asesora al cliente y el requirente, disculpen, dice, no, yo quiero celebrar igual, hay que hacerle firmar una minuta insistida. No hace falta que esté en el texto escriturario, pero algún papelito, si quieren hasta certificar firma, ¿sí? Con el libro de requerimiento, con la foja verde, joya. Ustedes tienen ahí algún resguardo que algún freno, alguna soga les va a tirar eventualmente algún día en un juicio de responsabilidad civil. Bueno, vean, vamos a trabajar en principio sobre porción disponible. Y esa porción disponible, entonces, ¿qué es lo que hace el donante, el testador, si quiere disponerla? Supongamos que lo va a hacer más o menos, en el cálculo proyectado que lo hacemos, dentro de los límites. Entonces, ese donante, ese testador, ¿qué va a querer celebrar? Donaciones, o la otra vía, con efecto post-mortem, testamento. Y los beneficiarios de la manda testamentaria o de la donación. Si es de la donación, son donatarios. ¿Quiénes pueden ser? ¿Herederos o terceros? O terceros. Así, digamos, en un golpe de vista muy genéricamente. Entonces uno sobre la porción disponible, va a trabajar para que haya a su vez donaciones a favor de forzoso o legitimario, ¿sí? Después vamos a ver eso qué significa o qué implica. O bien que haya, digamos, institución de legados, también a favor de forzosos o legitimarios o terceros. ¿Sí? Es decir, no hay que olvidarse que uno con la porción disponible puede mejorar al legitimario. ¿Queda claro eso también, no? Uno con la porción disponible puede mejorar al legitimario. O sea, por ahí no es solo beneficiar al amigo, al conocido. Les soy sincero, hay muchas donaciones al obispado. ¿Sí? Así, al obispado, capilla, esos la gente suele hacer también. Serían terceros. ¿Está? O a UNICEF. ¿Sí? Entidades de bien o servicio público, bien común. Hay veces que se pretende beneficiar a terceros, hay veces que se pretende beneficiar a un heredero propio, a un legítimo, a un descendiente, digamos, a un hijo por sobre otro. ¿Está?
Y ahí pregunto, y vamos a ir enganchando todo con todo. Cuando se mejora a un legitimario propio, forzoso, ¿cómo hay que mejorarlo? Detallando la totalidad de los bienes en ese momento, para saber exactamente que no se afectó la legítima, sino que una mejora que uno está haciendo. A ver, supongamos que yo les llevo al siguiente plano de análisis. Una persona tiene uno de los casitos planteados era sobre el cierre de la clase anterior. Una persona que tiene 2 hijos quiere beneficiar a uno por sobre el otro. Lo beneficia. Después vemos si es por donación o por testamento. Si es por donación, dispensa de colación o cláusula de mejora. Por ahí va. Para mejorar, no se olviden eso y anótenlo, para mejorar a un legitimario, hay que dispensarlo de colacionar o establecer una cláusula expresa de mejora. ¿Me van siguiendo, no? Hablo en general para todos. No los veo a todos, pero algunos, los de siempre con la camarita. Sí, Pero profe. quiero que aprendamos el conocimiento que quede, digamos, provechoso para todos. Para mejorar hay que dispensar de colacionar a tal persona o establecer una cláusula expresa de mejora. Primera cuestión. Estamos trabajando ¿Cómo se hace esa dispensa? ¿Cómo se hace esa dispensa efectivamente? Bien, vamos entonces a la próxima cuestión. ¿Cuál es la forma de la dispensa de colación o cláusula de mejora? Sería la siguiente pregunta, anotemos. ¿Cuál es la forma de la Si dispensa? es en una donación, por ejemplo, se tiene que hacer en la escritura pública. Bien, ahí está. Acá ha habido una evolución. Lo hablamos algo el jueves pasado, pero no estuvieron todos. Pero vamos a aprovechar ahora para todos. En el viejo código, la dispensa de colación o cláusula de mejora para mejorar a un legitimario respecto de otro legitimario, solo admitía forma testamentaria. ¿Está? Solo admitía forma testamentaria. Entonces, supongamos que había un solo inmueble, ¿sí? Y 2 herederos. No había 2 herederos descendientes, no había cónyuge supérstite, no iba a haber. Establecía 2/3 para uno, 1/3 para el otro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si él hacía esa donación y moría intestado, ¿qué promovía el otro coheredero que se vio beneficiado en una porción menor? Acción de colación. Acción de colación. Y ahí, digamos, repasamos entre todos. La acción de colación tiene por finalidad, no se olviden, mantener la igualdad entre los herederos. La paridad entre herederos de idéntico llamamiento. La colación. Vuelvo a reiterar, el objetivo de la colación es mantener la igualdad entre los coherederos. Entonces, perdón, hay un microfonito por ahí. A ver, voy a abrir el panelcito lateral. Belén. Gracias, Belén. Decía, acción de colación, mantener paridad entre coherederos. ¿Sí? Hizo la donación, murió intestado, ¡pac! El coheredero que recibió menos dirigía colación. Para lograr que el otro coheredero traiga el valor, decíamos, a la masa de partición. Eso de traer el valor no era traer la cosa, no era acción real. Era una acción personal.
Hablando campechanamente, era un cálculo matemático, por el cual ¿Qué ese valor se heredero, trae? en un momento, en teoría, trae a la masa de partición para que la masa de partición crezca, pero después cuando se arma la hijuela de adjudicación, descontaba. La colación era eso, en algún momento suma a la masa de partición. En el siguiente momento resta de la hijuela particular. Eso era la colación y sigue siendo la colación. ¿Cuál es la evolución de Código 2015? Que ahora la dispensa de colación o cláusula de mejora, y esto deben anotar, se puede instrumentar ya en el propio acto de donación. ¿Está? Antes era solo hacer un testamento, encarecía todo, porque uno por ahí hacía donación en vida, ¿sí? Y planteaba esta desigualdad entre dos hijos, pero después tenía que hacer testamento para dispensar o establecer cláusula de mejora. Ahora no, basta con hacer la donación. En la misma donación, ustedes buscarán en ese modelito básico de proyecto de escritura, háganle decir al donante, ¿sí? Establezco cláusula de dispensa de colación. Pero pregunto, ¿la mejora o la dispensa de colación tiene algún límite cuantitativo? Sí, la porción disponible. La porción disponible. Y ¿Está? ahí viene otro problema. La otra acción, en el caso de que supere la porción disponible. Exacto, y ahí nos metemos en otro brete que ya vamos a estudiar. Profe, una consulta. ¿Y qué valor es el que se trae en ese momento? Bueno. ¿El que tenía al momento de la donación, en el fallecimiento o cuando se hace la acción? Bien, esto que pregunta ahí, hermosa pregunta de Esteban, nos da pie para ver cuál es como dice Esteban, cuál es el valor que se trae a la masa de partición. En un momento para sumar y luego para restar de la hijuela, para ya tener por recibido, porque si no va a haber desigualdad. Les cuento. Desde la lógica jurídica, habría 3 valores que se podrían traer. El valor que tenía la cosa cuando se donó, el valor que tenía la cosa cuando murió el donante o se disparó la apertura, o el valor que tiene la cosa al momento de partición. ¿Está? 3 momentos posibles. Vean, el código en este sentido evolucionó, el código velezano siguió esos 3 momentos. ¿Por qué? Porque el originario código era el valor de la cosa al momento de la donación. Código de Don Vélez, Ley 340, 1871. La Ley 17711 del maestro Borda, 1968, cambia. Y dice, el valor que hay que traer es el valor de la cosa al momento de la apertura de la sucesión. ¿Sí? Ley 26994, 1 de agosto del 2015. Yo les voy a proyectar el código y lo leemos entre todos y ahí sacamos el sistema actual. Van a ver que a primera lectura uno queda tambaleando. ¿Qué es lo que me está diciendo este código? Uno dice. Vean. ¿Hay algo de Graciela? Perfecto, Graciela. Ningún problema, por favor. No hay problema. A ver, tengo que abrir el archivo de el código. No se asusten que por ahí en tema de donación nos vamos rápido. ¿Sí? Porque después vamos a avanzar, ¿sí? Despreocúpense. La verdad que el tema de donación es un quebradero de cabeza, pero yo creo que es interesante que al menos la inmensa mayoría de los alumnos de notariado salgan con esta idea de donación, pero en miras de la incumbencia sucesoria. Estoy abriendo el archivo, perdón, del código.
Ahí está. Y los llevo al... A ver, salgo un ratito para que no moleste. Pregunto, ¿se está abriendo ahí el 2385? No lo Sí, veo a profe, nadie. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Bien, Se ve. Sí, profe. 2385, segundo párrafo. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Adelante. Bueno, capítulo 3, colación de donaciones. Artículo 2385, personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y el Perdón, cónyuge solo el supérstite... segundo párrafo. ¿Cómo? Solo el segundo Ah, el párrafo. segundo. Bien. Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Leo de vuelta. Dicho valor se determina, gracias India, a la época de la partición, según el estado del bien, a la época de la donación. Salgo. ¿Qué se quiso decir con eso? Está perfecto. Porque ahí aclara que se tiene en cuenta el valor hoy que tiene el inmueble, pero teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra. Porque si cuando se donó el inmueble era un terreno baldío y hoy hay una casa sobre el inmueble, va a valer mucho más ahora, pero ¿cuánto valdría ese lote baldío? Hoy habría que tasar. El valor es el valor de hoy. El valor de hoy, pero no, pero sin la con mejora. las condiciones que estaba antes. O sea, que sin la mejora, hoy todo lo incorporado. ¿Se entiende, no? Hay que ver el valor en la época de la partición según el estado del bien cuando se donó. ¿Está? Eso es lo que nos dice. Le doy el ejemplo, a ver si entendí bien yo por lo menos, porque para mí, por ejemplo, me queda guardado. Donó hace 10 años un terreno baldío. Falleció hoy, y en ese terreno hoy hay una casa hecha. El valor que se trae es del terreno al día de la fecha. Habría que evaluar libre de mejoras. ese terreno. Tal cual. En ese caso, También puede haber un hecho así, digamos, ajeno a la incorporación de valor y demás, que puede ser que se construyó una ruta, un camino, costanera. Una costanera. Y se valorizó. Se valoriza a hoy. Junio del 2021. una pregunta. Sí, sí. En ese caso convendría, en el momento de la donación, hacer el inventario y avalúo del bien en el estado que se está donando. Entonces otorga una mayor seguridad a futuro para el caso en la sucesión, en este caso, para tener una idea de cómo se encontraba el bien, porque a veces es difícil probar de cómo se encontraba el bien en donaciones que se realizaron hace 10, 15 años. Claro, porque vean, ustedes cuando por ahí les toque como abogado también hasta intervenir así en sucesorio y están armando ahí la partición. Después tenemos que hablar de partición, cuál es la forma, otro tema. Es como dice Rocío, ustedes van a encontrar un título del año 2008. Ustedes saben que los títulos en Argentina no describen mejoras. Los títulos inmuebles, ¿no es cierto? Porque vemos que tienen determinación, medidas, lindero, metro cuadrado de superficie, nomenclatura. A lo sumo del catastral saben si es, digamos, urbano baldío o urbano edificado, si hay una mejora. Entonces, pero ni así, porque está tan desactualizado que la mayoría de todo en catastro es baldío. sí, De hecho, la mayoría pasa claro, por baldío cuando hay en realidad tiene mejora. Los propietarios no actualizan porque eso impacta después en los impuestos, entonces sí están... O inmobiliario o tasa municipal. El inmobiliario no es tan caro, pero la tasa municipal en cada municipio te mata. Vean, quizás van un poco por lo que dice Rocío. Quizá inventario de avalúo no, pero acá hay incumbencia para el escribano. Supongan que ustedes hacen donaciones de padre a hijo. ¿Sí? Ahí hay un trabajito anexo.
otro currito, por así decirlo. Un acta de De constatación. constatación del bien donado. ¿Quién es el requirente? El donatario. Y ahí hacen una hermosa acta de constatación, como le explicó el escribano Sarqui, y hasta si quieren, complementaria con certificado notarial con fotos. Ahí, ¿quién te viene a cuestionar después? Hermosa, digamos. Siempre los negocios, claro, es lo mejor para todos, para el heredero, para el papá que quería organizar su sucesión, para los coherederos. Las cosas en claro, habladas, expuestas. Eso es la función notarial, al menos como yo la entiendo, ¿sí? Mucha gente la entiende así. Está dejar todo en claro, bien ordenado, evitar conflicto, ¿sí? Solución preventiva, evitar la judicialización. Entonces hagan la donación y a la par, supongan, escritura 110, donación. Tac, tac. Después discutimos si quieren, con cláusula o no de mejora. ¿Sí? Escritura 111, acta de constatación. ¿Quién es el requirente de esa? Ustedes saben que el acta notarial, ¿cuáles son las dos grandes partes? Vamos repasando ya de paso entre todos. Pregunta de examen. Práctico 2. El acta notarial, estructuralmente hablando, ¿cuáles son sus partes? El requerimiento, La rogación la rogación de... Eso. y la diligencia, propiamente dicha. Listo, perfecto. Entonces en la rogación el requirente, que va a ser el donatario, justamente hace la rogación, la rogatoria para que el escribano comparezca ese mismo día de la donación y que haga un acta de constatación. Si es baldío, y bueno, va a ser constar que es un baldío, ahí que es lo que hay, alambrado. Si es una casa antigua, más moderna, minimalista, que tanto le gusta a algunos, a mí no. Estilo arquitectónico minimalista. No me gustan esas cajas de zapato cuadradas, sinceramente. Pero bueno, no viene al caso seguir hablando de ello. Volvamos a lo que nos convoca. Vamos cerrando el tema de donación a forzoso. ¿Ven todo lo que hay que hablar? Da para hablar en tema de donación. No es solo el contrato, la forma, sino cuando uno le mete, digamos, este sabor de derecho sucesorio, se dispara, digamos, la mente. ¿Quedan claros, no? Donación de padre a hijo, eventualmente hacía procedente la colación. Les cuento, ese era el estado de la ciencia jurídica, civilística, notarial, registral, digamos en el interregno temporal, 1 de enero del 71 a 31 de julio del 2015. ¿Sí? Las donaciones de padre a hijo, hablando así campechanamente, no eran observables. Cuando un escribano hacía el estudio de título, ¿sí? Ustedes ya tienen alguna idea más aproximada, ¿no? Lo que es el estudio de título. ¿Qué sería? En un estudio de título, el escribano, ¿qué es lo que vuelca en ese Estudia papel? todos los antecedentes de transmisiones de dominio hacia 20 años atrás, o 10, 15, no sé cuánto. Bien, Desde el el origen. clásico periodo hasta 20 años hacia atrás. ¿Está? Entonces el escribano, por un lado, describe. El estudio de título puede ser hecho por abogado o por escribano. Por un lado, describe cada uno de esos negocios hasta llenar el tiempo. Por otro lado, y esto es, digamos, el meollo, tiene que dictaminar. En el sentido de, emite una opinión, este inmueble presenta títulos perfectos, ¿sí? Consecuencia de tal cosa y tal otra. O los títulos de este inmueble resultan observables. ¿Sí? Eso es un estudio de título. Vuelvo a reiterar, yo fui referencista hace un momento, hice unos cuantos estudios de título, tenía que dictaminar. A veces era digamos, el duende, Papá Noel, o a veces era el monstruo. ¿Sí? Porque yo tenía que dictaminar lo que veía. ¿Sí? Desde el conocimiento del derecho registral, civil, notarial. Debe quedar en claro que el estudio... Con respecto a eso, Sí. Con respecto a eso, una pregunta que me quedó en la duda, el otro día leyendo el libro del profe Vitali, ¿siempre el estudio de títulos se van a la matriz de los títulos o solamente con la primera copia? Un estudio, digamos,
como Dios manda, implica ir a ver original. En Siempre el escribanía, en archivo, en juzgado. ¿Sí? Sí, bien era eso, porque me confundía la... Sí, siempre en opinión. original, porque la primera copia, en definitiva, ustedes saben que subroga al original, Claro, pero el estudio de título es de matriz, matriz. porque pueden bien. tener una primera copia y la matriz, nada que ver, como a veces pasa. Claro. Sí. Hay algunas Dale, gracias. macanetas de los colegas, algunos hermosos poderes otorgados en Entre Ríos, en Córdoba, Cosquín, que circulan acá las primeras copias o testimonios, pero el original uno, hasta por ahí de un simple telefonazo con el colega cordobés o entrerriano, y uno dice, escribano, acá tengo la escritura 115, poder especial irrevocable otorgado. Uno después ya va agarrando todas las mañas y sabe que si hay un otorgante con un DNI por debajo del 1.000.000, eso ya huele mal. Entonces uno le pregunta, ¿es cierto que un poder especial irrevocable es la escritura 110 al folio tal del año 99? Espere, colega, mañana lo llamo, le envío escaneado. Y al otro día te llega el correo electrónico y te manda una hermosa autorización de viaje, era la escritura 110. Nada que ver. Bueno, ese es al menos un mínimo cotejo cuando es interprovincial. Si es, digamos, la provincia, y es el referencista tiene que ir a ver el protocolo. ¿Sí? ¿En qué estaba? Cierro la idea de las donaciones. ¿Sí? Donaciones a hijo. Periodo 1871, 31 de julio del 2015. No eran observadas. Digamos, nosotros como referencistas, cualquier escribano como tal, o abogado, dictaminaba títulos perfectos. Uno aclaraba, eventualmente de proceder a acción de colación, la acción de colación posee efectos personales. El donatario deberá llevar el valor a la masa de partición, a él mismo, o si él a su vez lo transmitió, supongan, en favor de un subadquirente, debe quedarse tranquilo. No hay riesgo rey persecutorio de que pierda la cosa. Eso no estaba discutido, era prácticamente Padre Nuestro, dentro del mundo notarial, registral, inmobiliario. ¿Qué pasó? Vino la ley 26994. Y ahí nos metió, digamos, una trompada en el 2386. Vamos a leerlo. Con estas donaciones. ¿Quién lo lee? 2386. Después hacemos un recreito enseguidita. Ahí lo leo. Donación... Bueno. Dale, metele. Dale. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede a la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Bien, entonces ahí quedamos tambaleando con esa parte final. Está sujeta a reducción. ¿Está? Entonces, desde el 1 de agosto del 2015, la reducción, para que quede claro, profe, la reducción era la acción que traía el bien de nuevo. ¿La rey persecutoria era? Rey persecutoria porque después de que hagamos recrédito nos metemos en donaciones a terceros. Ahora vamos a comprender, después del recreo, que donación a terceros está sujeta a reducción. ¿Sí? A reducción, y la reducción es una acción real con efecto rey persecutorio. Pero ahora todavía estamos en donación a favor de forzoso. Entonces resulta ser que ahí hay, y si quieren anótenlo, un mínimo riesgo de que una donación a forzoso, ¿sí?, tenga riesgo de reducción, de que haya una reducción contra el donatario o subadquirente. Entonces, anótenlo, desde el 1 de agosto del 2015 hasta el 24 de diciembre de 2020,
el año 2020 fue un desastre, creo, para todos, ¿no es cierto? Pero una de las pocas cosas buenas que hubo fue la ley que entró en vigencia el 25 de diciembre, vino como regalo de Navidad, la ley 27.587. Porque entre otras cosas saneó otra vez estos títulos, que tenían entre sus antecedentes una donación de un donante en favor de un legitimario. Típico caso, donación de padre a hijo. Es como que, vuelvo a reiterar, desde el 1 de agosto del 2015, vigencia del nuevo código, hasta el 24 de diciembre de 2020, hasta las donaciones de padre a hijos eran cuestionadas, eran observables. El escribano referencista tenía que dictaminar. Existe un mínimo, infinitesimal riesgo de que proceda reducción. Pero vean, porque ¿cuál es el caso en que, a pesar de que era una donación de un padre a un hijo, resulta ser que no bastaba la colación? El caso es muy sencillo. Hay un donante, tiene 2 hijos, tiene un solo inmueble, le dona la totalidad a uno de ellos, sin cláusula de dispensa, de colación o mejora. Supongamos fallece. Si el otro promueve simplemente colación, no le va a servir de nada, porque en realidad no hay otros bienes por heredar. Entonces le es impotente, le es insuficiente la colación. Y en ese caso entonces la colación es como que se ponía el ropaje de reducción y le permitía a ese coheredero que no fue beneficiado con la donación atraer la mitad de la cosa. Ese era el supuesto, digamos, que estuvo latente. Y que ahora sigue latente, pero después del recreo vamos a ver cómo impactó la nueva reforma. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Síntesis. Donaciones de padre a hijo es un poco el conceptito que se lleven antes del recreo. Así ya descansamos un poco. Merecemos. Hasta el 2015 no eran observadas, porque eventualmente estaba el riesgo de colación. En el Código Velezano, colación trae el valor, simple operación matemática. Desde el 1 de agosto del 2015 a 24 de diciembre de 2020, hasta esas donaciones eran observadas. ¿Por qué? Porque el 2386, lo dice la doctrina especializada, trajo un nuevo concepto de donación inoficiosa. ¿Está? El tema que nos embaragulló toda, digamos, las donaciones de padre a hijo. Que les cuento, es muy habitual en escribanía hacer donaciones de padre a hijo. Es el tradicional modo en que los escribanos, digamos, regionales al menos, planificamos. O le hacemos planificar al requirente su Profe, ordenación una consulta. sucesoria. Sí, sí. También Se cortó. casos de... Perdón, se cortó, si podés repetir. Sí, también existen casos en donde hacen esa donación en vida y le piden al, por ejemplo, si son 2 hermanos, que firme también en la donación como un consentimiento, ¿puede ser? Es muy bueno lo que comentás, pero cuando el acto es gratuito, no tiene ninguna relevancia, porque existe un principio cardinal del derecho sucesorio, no me acuerdo cuál era el artículo en el viejo código, pero en el nuevo código es el 1010. Pacto sobre herencia futura en vida del causante de ningún valor. Que eventualmente un coheredero dé el asentimiento de que está de acuerdo, eso no significa nada. Eso no impedía que después eventualmente el heredero que, como vos mencionás, da la conformidad, después promueva colación. Porque en vida del causante uno no puede renunciar eventualmente a derecho hereditario o a una acción que otorga digamos, el derecho sucesorio. Cosa distinta es cuando la transmisión es onerosa de padre a hijo y comparece un coheredero, digamos, el que
más adelante será coheredero, a los fines de confirmar la onerosidad de la transmisión. Es otro tema. No sé si se entiende más o menos. Perdón, Rosalía, ¿se entiende? Sí. Profesor, y en ese ejemplo de que sea donación de un inmueble determinado y que se pone el valor de ese inmueble, ¿pueden comparecer los coherederos y decir que recibieron en efectivo el valor equivalente? ¿Sería procedente? Porque he leído escrituras que ponían eso, que comparecían los coherederos y hicieron que si bien era una donación que está realizando, ellos habían recibido por parte de su padre, en ese entonces su madre, la cantidad de X pesos en compensación por lo que se está dando. ¿Es procedente eso? ¿Está bien o cómo debería ser? Porque yo he visto que se hizo eso, inclusive Hay también. creo que asesoraban en esa manera, que vengan los otros y por más que no lo efectivamente no El reciben, caso es como que a un hacían hijo le recibir. da un inmueble y a los otros, en teoría, le dio un dinerillo. Exactamente, para compensar el valor. Y le hacían Y bueno, manifestar que está compensado. Profe, De poder hacer, profe, perdón, contéstalo Esteban, bueno. perdón Cecilia, de No, poder no. hacerse se puede hacer. Después entramos a tallar ustedes eventualmente en un sucesorio la validez probatoria, no se olviden que no deja de ser una declaración de parte, y eventualmente hasta el donatario que recibió la cosa podría atacar por simple prueba en contrario eso, ¿eh? Vamos a hacer un enfoque desde lo... Claro, desde la es una eficacia. manifestación de las partes, no, Sí. el escribano da fe, salvo que se haya entregado enfrente del escribano En la plata que presencia. compensa. Pero Claro, si ahí es sería presencia, no deja de ser un acto de donación dineraria. Contradicción del dinero entre el trans y el accipiens. ¿Sí? Así que bueno, se suele hacer. Otro dirá, no, eso es pacto sobre herencia futura. Bueno, ahí es medio complejo la cuestión. No he conocido casos que se hayan judicializado. Generalmente es en familias que no llevan conflictividad, digamos, interna. Perdón, Cecilia. Sí. No, iba a decirlo, o sea, como Esteban, un caso parecido, pero mis abuelos en vida le donaron a mi papá y a mis tíos lo mismo, Perdón, pero Cecilia. les iban... Se cortó. ¿Se escucha? Escuché que tu abuelo le donó a tu papá y a tus tíos. Hasta ahí escuché. Ajá, lo mismo a los tres. Pero el escribano le hizo comparecer a mis tíos que iban como testigos. No sé si está bien o está mal, pero cada uno comparecía en la escritura del otro como testigo. Ah, No sé si como para eran prestar 3 conformidad. hermanos e hizo 3 escrituras de donación tu abuelo. Sí, mi abuela y mi abuelo. Ajá. Y cada Ya hermano les digo, comparecía. esa comparecencia complementaria del hermano, en mi humilde opinión, admito total contrariedad, ¿no es cierto?, en la opinión. En mi opinión no le agrega mucho para evitar futuro litigio. Porque bueno, algunos dirán, bueno, doctrina de los actos propios. Sí. El tema es que en vida el causante, ahí, salvo estos negocios admitidos de anticipaciones de herencia por medio de donación, o un negocio de venta de un padre a un hijo, donde después vamos a ver que hay un artículo específico, en mi humilde opinión no le agrega ni le quita mucho. Sí, pero admito discusión, ¿no es cierto? Es un tema... Sí. Hasta ahora no hay problema. Hasta ahora no hay problema. Ya fallecieron tus Veremos. abuelos. No, mi abuela nomás. Y, y ellos se reservaban el usufructo, que es algo que está mal, porque cuando hicimos donación con el escribano Sarki me dijo que eso no iba, el usufructo al cónyuge supérstite. Porque mi abuela era la titular. Ah, era de tu abuela y tu abuelo era el cónyuge no titular. Ajá. Por ahí sí. venía la mano. Sí. Bueno, se podrían haber reservado el usufructo, sí, de la cosa, no sé por... Depende del régimen patrimonial, bueno, habrán sido comunidad. Sí. Sí. Bueno, ven cómo se empieza a entremezclar todo ahora. Patrimonial, sí. Matrimonial con sucesorio. Pero bueno, es la idea de la cursada. ¿Se puede hacer una pregunta, a ver si entendí bien? Sí, Silvia, después también tengo una pregunta de acá en el chat, perdón Silvia, de doña Graciela. Sí, doña Graciela, ya vamos a tu pregunta, para que no, ella no tiene
Sí, Silvia. Tiene cámara. Bueno, a ver si entendí bien. Entonces, por más que vayan, digamos que en el ejemplo que usted dio, un bien, 2 hijos, un papá dona a uno de los hijos el bien. Por más que el otro hijo se presente también, esté en el acto, y acepte en principio esa donación, a futuro, ¿puede reclamar el bien a su hermano? El valor. No, Hugo, es humilde entender. Suponte yo soy el abogado del no beneficiado. Él me dice, escribano, yo fui allá y presté 10-10, pacto sobre herencia futura y ningún valor. La declaración que hiciste no surte efecto jurídico. Ahora vos promovele colación. Metele mecha. Me parece. Ahora bien, el otro se va a decir, no, pero vos ya prestaste. Doctrina, apariencia de los actos propios. Bueno, no creo, no estoy en condiciones de cerrar el debate. Pero gracias, quería afirmar eso. Porque usted sabe que hay muchos casos que muchas personas, pero muchas personas hacen eso. Llegan a todos los hijos y bueno, después sí, surge el problema. Sí. Cuando saben. ¿No? Claro, cuando saben, o sea, nosotros cuando no saben cuando que... asesoremos. Andá a buscar a sus hermanos y tenemos juicio para meter. Tienen para plantear unas hermosas colaciones. Lástima que no la plantearon en el 2015-2020, porque ahí tenían inclusive la colación con efecto rey persecutorio. Ahora se quedan nomás con la colación de valor otra vez. El donatario le va a decir, bueno, yo te desintereso con $20.000. Te los deposito, dame el CBU y te lo hago. Bien, doña Graciela, sí, ¿cuál es la pregunta? No sé si usted tiene micrófono, acá nos planteó. Leo en voz alta, así aprovechamos para todo. A ver, dice, tengo una pregunta. Los padres que tienen un bien en comunidad de bienes y además tienen otros hijos y sin realizar el divorcio, tienen otros hijos con otras parejas, esos bienes del matrimonio que no se ha hecho el divorcio son compartidos con los nuevos hijos. En la sucesión se comparte con los otros anteriores. No con los anteriores, me expresé mal, se comparte con los nuevos hijos. Bueno, tremendo tema también. Después tenemos que ver cómo es la sucesión del supérstite. Graciela, y hablo, digamos, el debate para todos. ¿Sí? No se olviden de una... Yo tengo ahí unos grafiquitos después para proyectar, pero a muy grosso modo, ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando hay bienes gananciales, el supérstite retira su mitad ganancial. En la otra mitad no es heredero. En la otra mitad van, supongan, los demás descendientes. Eso en un ganancial. Y si hay un bien propio, el cónyuge supérstite va como un heredero más. Supongan que hay 2 hijos y el supérstite. Pero hay que ir haciendo el análisis respecto y en particular de cada bien. ¿Sí? Y eventualmente entiendo yo que el caso de doña Graciela va por el lado de distintas sociedades conyugales que si bien se han extinguido, no se han liquidado. ¿Sí? Entonces otro temita. ¿Sí? Pero bien, va por ese lado, ¿sí? Hay que ir haciendo el análisis respecto de cada bien y distinguiendo si es propio o ganancial. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que hagamos recreo? Ya casi las 6 de la tarde. ¿Sí? Sí, profe, estaría excelente. Bueno, Sí, volvemos y 25 más o menos. Hacemos un buen recreo. Voy a preparar un mate ahora. Listo, ¿Les listo. parece? Yo corto y bueno, volvemos y 25 más o menos.